Mis amigos, buenas noches. ¿Qué les parece si abrimos la Biblia en el Evangelio según San Mateo? San Mateo capítulo número 13. Y pienso que ya algunos se saben de memoria Mateo 13, 34 y 35. Dice el versículo 34, San Mateo capítulo número 13, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, acompáñenos en esta hora y permita que los ángeles estén con nosotros. Que su Espíritu Santo nos guíe, que su Espíritu Santo nos hable a través del estudio de su palabra. Señor, que no sean nuevas informaciones solamente, sino principios de vida que transformen nuestra vida. Permita que estas verdades bíblicas puedan anidar en nosotros, cambiándonos, transformándonos a la semejanza de Cristo Jesús. Haga posible, Señor, en esta hora que su gracia nos asista, que su luz nos ilumine, que su verdad se anide en nosotros, y que todos los amigos y amigas presentes y los distantes, los hermanos y hermanas que nos siguen en cualquier lugar y los que están presentes en este hermoso lugar, cada uno pueda recibir una bendición especial. Diríjanos, Dios, y cuídenos. Lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén. Muy bien, hoy debemos hablar de una parábola conocida como la parábola del buen samaritano. Es muy conocida, muy leída, y vamos a ver cuáles son los antecedentes de la parábola, en qué momento ocurre la parábola, qué estaba pasando, para entender el valor de la misma. ¿Por qué Jesús relató la parábola del buen samaritano? ¿Cuál era la problemática? ¿Ante cuál situación presentó la parábola? ¿Y a quién le estaba respondiendo? Cada parábola tiene un propósito. Cada parábola intenta explicar o contestar una inquietud, una pregunta. Cada parábola tiene una lección, pero las lecciones de las parábolas son profundas, como dice el versículo número 35. Declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. En la parábola del buen samaritano se esconden muchas verdades que tienen que ver hasta con nosotros hoy día. Pero tenemos que entender todo el contexto de la parábola. Leamos la parábola y luego estudiémosla. Dice San Lucas, capítulo número 10, los versículos 30 al 36. San Lucas, capítulo 10, versículo número 30. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, ¿qué hizo? Fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues, pregunta Jesús, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo.
Esa es la parábola. Si usted toma la parábola así y que intenta explicarla así, no tiene sentido. Si usted trata de analizar la parábola así y no entiende los antecedentes, no tiene razón de ser. La parábola responde, la parábola atiende a una situación y hay que entender la situación y hay que entender los protagonistas y hay que entender las frases y hay que entender las preguntas y hay que entender la circunstancia. Cuando se entiende todo el entorno, pues ya la parábola significa lo que significa y se entiende automáticamente. Y eso vamos a hacer en un momento con la ayuda de Dios. ¿Cuál era la situación? Si usted mira el contexto, versículo 25, mire lo que está pasando. Capítulo 10. Veamos el contexto. Dice Lucas capítulo 10, versículo 25. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, ¿para qué dice ahora? Para probarle. ¿Quién era esta persona? Un intérprete de la ley, un doctor de la ley, una persona que sabía, una persona que conocía. Ahora le va a hacer una pregunta a Jesús, no porque él no sabe, no porque él quiere aprender, sino porque quiere probar a Jesús. ¿Se entiende la idea, por favor? ¿Él quiere hacer qué cosa? Probar a Jesús. Maestro, le pregunta el intérprete, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Esa pregunta es muy común en la Biblia. ¿Recuerdan el joven rico lo que le preguntó a Jesús? ¿Se acuerdan? Maestro, ¿qué bien haré para recibir la vida eterna? Y él de una vez le habló de los mandamientos. Y ya esa parte la estudiamos. No sé si se acuerdan cuando estudiamos con lo del joven rico. No vamos a repasar eso porque ya lo estudiamos, pero vamos a enfocarnos aquí. Así que ahora este maestro viene con la pregunta. No es que él no sabe la respuesta, él se la sabe. Pero él quiere probar a Jesús en público. Y más aún, quiere llevar a Jesús a un camino sin salida. O quiere poner a Jesús entre la espada y la pared. Quiere traer a Jesús a su terreno, al terreno de la filosofía, al terreno de la ley, al terreno del legalismo. Recuerde que la ley es buena, pero el legalismo es malo. Y a donde lo quiere arrastrar es a su propio terreno. Lo interesante es que Jesús se deja llevar y cuando llega a lo que él llama su terreno, en su propio terreno, entonces acaba con él. Y es lo que vamos a ver en un momento. Y después de esta situación ya nadie más le quiso preguntar a Jesús nada más. Recuerde, estamos estudiando las circunstancias de la parábola. ¿Qué estamos mirando? Un doctor de la ley le está preguntando a Jesús que qué debe hacer para salvarse. Él sabe la respuesta. Versículo 26. ¿Cómo dice el versículo 26? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Nosotros debemos aquí detenernos por un momento para entender cuáles son los requisitos de la ley. Levítico, capítulo número 19, versículo 18. ¿Cuáles son los requisitos de la ley? Esto es muy importante porque esto estaba en la mente del escriba, en la mente del doctor de la ley, del intérprete. Levítico capítulo número 19, versículo 18. ¿Cuáles son los requisitos de la ley? Mire qué cosa linda. Levíticos capítulo 19, Levítico 19, 18. Dice el versículo 18. ¿Qué cosa dice el versículo 18? No te vengarás, ¿y qué más? Ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. ¿Y ahora qué dice? Sino amarás a tu prójimo como a quién, como a ti mismo. ¿Y quién firma eso? Yo, Jehová. ¿Quién está poniendo los requisitos de la ley? Jehová. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 5? Recuerde que estamos buscando los requisitos de la ley. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, dice el verso 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, ¿cuáles son los requisitos de la ley? Número 1, amar al prójimo. Y número 2, ¿amar a quién? Amar a Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuáles son los requisitos de la ley? Amar a Dios y amar al prójimo. ¿Cómo se resume la ley? Dijo Jesús. Amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. ¿Y qué dice? Y el segundo mandamiento es igual a este. Y amarás al prójimo como a ti mismo. Ahí se resumen
Toda la ley. Ese es el requisito de la ley. ¿Cuántas tablas tiene la ley de los 10 mandamientos? 2. La primera tabla, ¿cuántos mandamientos tiene? 4. La segunda tabla, ¿cuántos tiene? 6. La primera tabla habla de nuestra relación ¿con quién? Con Dios. ¿Y la segunda relación con quién? Con el prójimo. Entonces, para entender mi relación con Dios, tengo que ver mi relación con el prójimo. Vamos a ver esta noche que mi relación con el prójimo dice cómo es mi relación con Dios y no al revés. Ahí. Casi siempre creemos que es nuestra relación con Dios que define nuestra relación con el prójimo. Pero casi siempre dejamos de saber que es la relación con el prójimo lo que dice si tenemos buena relación con Dios. Lo curioso es que para tener buena relación con el prójimo necesitamos tener buena relación con Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si amamos a Dios sobre todas las cosas, si Dios está primero en nuestra vida, amaremos al prójimo como a nosotros mismos. Recuerde que estamos estudiando las circunstancias, el marco histórico, los antecedentes. Estamos empapándonos del ambiente, de la situación, para poder entender la parábola. Mire, cuando se estudia la Biblia, tenemos que ubicarnos en tiempo y espacio. ¿En qué cosa tenemos que ubicarnos? Tiempo y espacio. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Y dónde ocurrió? Las palabras solo son vehículos. Las palabras tienen significaciones o significados. Pero para entender el valor de las palabras, tiene que entender el momento y el lugar donde las palabras están siendo usadas. Sería muy interesante un día tomarnos un tiempo para entender esto que acabo de decir. Hablar un poco acerca de cómo se hace una exégesis de la Biblia. Eso es fundamental. Estamos colocándonos, ubicándonos en el momento. El intérprete le hace una pregunta a Jesús. Jesús le responde. El intérprete sabe lo que está preguntando, sabe la respuesta. Jesús sabe lo que el intérprete le pregunta y Jesús sabe la respuesta. Y Jesús sabe la intención del intérprete. Y Jesús sabe los motivos del intérprete. Y Jesús sabe lo que el intérprete quiere. No eran dos muchachitos que se estaban tirando. Y allí está el público escuchando lo que está pasando. Jesús tiene que ser tan profundo y tan amable como para no partir al intérprete y poder responderle y edificar al grupo y también al intérprete. Por eso es tan importante esta circunstancia, para entender la parábola. La parábola no nace porque sí. La parábola no es solamente por decir no. La parábola es para responder un problema que tenía cientos y no miles de años en el pueblo judío. La parábola es tan interesante, es tan importante, que derrumba, hace caer toda una explicación teológica que los judíos tenían. Toda una enseñanza judía que se le pasaba a los doctores de la ley, a los miembros de la familia y a la cultura hebrea, a la cultura judía. Entendiendo la parábola, entendemos entonces cómo Jesús rompe una exégesis que habían hecho a un pasaje del Salmo 139. Pero si no entendemos la circunstancia, no entendemos la parábola. ¿Verdad que cuando leemos la parábola se ve tan sencilla que, oye, pero ¿qué le pasó a Jesús? Esto está como muy fácil de entender. ¿Verdad que pensamos así? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Sí, porque es fácil, nada más hay que decir, bueno, que lo ayudó ese es el prójimo y se acabó. Pero ¿sabe usted lo que hay detrás de la parábola? ¿Sabe usted cuáles son los problemas que trajeron la parábola? ¿Sabe usted qué está pensando la gente que está en el ambiente? ¿Sabe cómo son la gente que están en el ambiente? Si usted no entiende eso, no entiende la parábola. Recuerde que nosotros estamos viviendo en el año 2007 después de Cristo y que tenemos una cultura occidental. Y recuerde que la Biblia se escribió en un pensamiento oriental y hace 2000 años fue que Cristo pasó por aquí. Así que usted tiene que ponerse con la Biblia en el tiempo, siglo I, y en el espacio, Oriente. ¿Cómo piensa esa gente? ¿Qué está pensando esa gente? Para entender el valor y la significación de la parábola. Mucha gente se engancha a predicador de la Biblia o a maestro de la Biblia porque leen y dicen, pues esto está fácil, y comienzan a decir barbaridades que la Biblia nunca quiso decir. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y le dicen a la gente lo que la gente quiere oír. Ok, creo que estamos listos para seguir. Una pregunta, ¿tiene sentido esto o no tiene sentido? Perdonen, yo no sé si a ustedes les pasa igual, para mí esto me apasiona. Se lo digo con todo mi corazón. Yo no pienso que estoy solo leyendo la Biblia. Yo pienso que estoy viajando a aquel lugar, que estoy en el ambiente con ellos y estoy tirándome el chisme de Cristo, del tipo preguntando y Cristo contestando y la gente allí mirando a ver qué es lo que va a pasar aquí. Recuerde que no es un bobito que está hablando, es un doctor de la ley, un tipo especializado en eso. Pero el especializado está completamente equivocado. Y ahora mira cómo Cristo se lo hace entender.
Y eso me apasiona, eso me gusta. ¿No le gusta a usted? ¿Le gusta o no le gusta? ¿Sí o no? ¿Han visto cómo los chefs se pasean en las cocinas cuando están cocinando? ¿No han visto eso? Cuando a un chef le gusta la cocina y está cocinando su comida, se la goza. A él no le preocupa comer o no comer. A él lo que le gusta es que esa comida quede como, quede buena. Y es lo que me pasa esta noche. Yo quiero que la comida quede buena. Y que usted la saboree. Así es la Biblia. Si usted no goza la Biblia, mejor no la predique. Déjeselo a otro. Pues si usted no está gozando lo que está haciendo, oiga, no tiene sentido. Creo que ya salimos, esos fueron los anuncios. Vamos ahora a seguir con el asunto. Ahora seguimos con la película, ¿verdad? Vamos a seguir con la película. ¿Qué es lo que está pasando aquí? San Mateo capítulo 22. San Mateo capítulo número 22, versículo 37 al 40. Mire lo que dice Jesús. San Mateo capítulo 22, versículo 37 al 40. Dice el versículo, recuerda que estamos hablando de los requisitos de la ley. San Mateo 22, versículo 37 al 40. Mire lo que dice Jesús. Dice el verso 37, Mateo 22, 37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. ¿Cómo dice Jesús? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende, ¿qué dice? Toda la ley y ¿quién más? Y los profetas. Alabado sea el nombre de Dios. Volvamos al libro de San Lucas, capítulo 10. Aquí tenemos los requisitos de la ley. Ahora Jesús le dice al intérprete de la ley, capítulo 10, San Lucas, versículo número 26, le dice, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Jesús le pregunta al intérprete. Recuerde que el intérprete le preguntó, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y eso le dice, oye, ¿cómo tú entiendes la ley? ¿Qué tú interpretas de la ley? ¿Qué es lo que dice la ley? Y entonces el intérprete, que sabe la respuesta de lo que está preguntando, dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. ¿Y qué dice ahora? Y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué le contesta Jesús? Y le dijo, bien has respondido. ¿Y ahora qué dice Jesús? Haz esto y ¿qué? Y vivirás. Jesús lo que le está diciendo es, querido, y vamos a leer que eso de haz esto y vivirás, Cristo lo tomó del Antiguo Testamento también. Jesús le está diciendo, bueno, tú sabes lo que tienes que hacer. Hazlo y te va a ir bien. Hazlo y te va a vivir. Hazlo y te salvarás. Entonces, el intérprete de la ley se sintió un poco molesto porque quiere llevar un poquito el asunto más al fondo. ¿Qué significa haz esto y vivirás? ¿Qué es lo que Cristo quería decir? San Lucas capítulo 10 versículo 26, haz esto y vivirás. Levítico capítulo 18 versículo 5, ¿qué dice Levítico 18, 5? ¿Puede un ser humano por sí mismo cumplir la ley por sus propias fuerzas? No. ¿Puede un ser humano fraguarse su propia salvación? No. ¿Puede un ser humano cumplir con todos los requerimientos de la ley de Dios por su propio esfuerzo? No. Entonces, Levítico 18:5 dice, por tanto, ¿qué dice ahora? Guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, ¿qué cosa? Vivirá en ellos. ¿Quién firmó? Yo, Jehová. Si me cumple con eso, te va a ir bien. Ya tú sabes lo que debe hacer, hazlo y vivirá, le dijo Jesús. Mire qué curioso, dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 20, versículo 11. Haz esto y vivirás. La situación se comienza a poner interesante porque el doctor de la ley quiere complicar el asunto ahora. ¿Quién es mi prójimo? Es la pregunta que viene. Ezequiel 20, 11. Ezequiel capítulo 20, versículo número 11. Dice el verso 11. Ezequiel 20:11, y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales, ¿qué dice él? El hombre que los cumpliere, ¿qué cosa? Vivirá. ¿Cómo se resume la ley? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, ¿de qué manera? Como a uno mismo. Si tú haces eso, vivirás.
Es el asunto que está en la mesa ahora mismo. Es la situación que está ocurriendo. Ahora el doctor de la ley mira a Jesús y le hace una pregunta trascendental. Lo trae al terreno que él quiere. En la escuela de los rabinos se pasaban horas y horas discutiendo quién es mi prójimo. Y entonces se enseñaba que el prójimo de un judío era otro judío recto, otro judío justo, otro judío consagrado. Se enseñaba que los pecadores, los publicanos, las rameras y toda gente pecaminosa no era prójimo. Había que odiarlo y rechazarlo y echarlo para allá, porque eran enemigos de Dios. Interesante eso, ¿eh? ¿Está interesante o no está interesante? Y lo apoyaban en la Biblia. Cuando una persona preguntaba, ¿quién es mi prójimo?, entonces se desataba la discusión. Y antes de hablar de quién es mi prójimo, debemos resolver un problema. ¿Puede el hombre por su propia fuerza, por su propio poder, guardar la ley de Dios? No. Romanos capítulo 8, versículo 7. Recuerde que vamos a hablar de la parábola del buen samaritano. Romanos capítulo 8, versículo 7 dice que usted no puede por usted mismo. Romanos 8, 7. ¿Qué dice Romanos 8, 7? Dice el versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco ¿qué? Ni tampoco pueden. ¿Puede el hombre por su propio esfuerzo guardar la ley de Dios? No. No, Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Ahora, ¿para qué nos sirve la ley? ¿Me guardo yo porque me salvo porque guardo la ley? No, guardo la ley porque el Señor me dio la salvación. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? Guardo la ley porque amo a Jesús que me dio la salvación. ¿Sí o no? ¿Quién fue el que dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos? Primero recibo la salvación y entonces guardo los mandamientos. ¿Lo guardo yo? No. Lo guarda el Señor en mí, porque sin Él nada puedo hacer. ¿Cierto o falso? A ver, ¿sí o no? ¿Quién dijo? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Quién dijo esa palabra? El Señor Jesús. Así que guardo sus mandamientos, observo sus mandamientos, porque su Espíritu en mí me hace ser fiel y me guía. ¿Qué dice Filipenses 2:13? Porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Tiene sentido esto, sí o no? ¿Sí o no? Todo este lío, queridos, está envuelto alrededor de la parábola. Para entenderla tenemos que pasar todo este camino. Queda claro definitivamente entonces que el hombre no se salva por sus propias obras, se salva por la gracia de Dios, y ese hombre que se salva por la gracia de Dios puede ser fiel y obediente porque Dios lo hace fiel y obediente, porque Dios lo cambia, lo transforma, porque Dios lo hace nacer de nuevo, porque Dios le da una nueva simiente, una nueva naturaleza, porque Dios lo unge con su Espíritu Santo, porque Dios lava su cuerpo, porque Dios cambia su mente, porque Dios cambia sus pensamientos, porque Dios coloca en él su Espíritu Santo y lo hace ser fiel Dios a la persona. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces la gloria es de Dios. ¿Tiene sentido, sí o no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque para Dios nada es imposible. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Tiene sentido esto, sí o no? Y ahí viene el problema ahora. Cuando el escriba, el intérprete de la ley se vio que ya Cristo lo arregló enfrente de la gente y que ya le resolvió su problema, se molestó y le lanzó la pregunta difícil ahora. San Lucas capítulo 10, versículo 27. Y mucho cuidado porque ahora vamos a entrar en el quid del asunto. San Lucas 10, 27. Dice el versículo 27, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo, ¿qué cosa dice? Queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo?
En otras palabras, si tú eres rabino, si tú eres judío de verdad, si tú entiendes la ley, tú tienes que decirle ahora a toda esta gente quién es el prójimo. Tiene que decirle a toda esta gente que los pecadores, que las rameras, que los malos, que los publicanos y que toda esa gente mala son enemigos de Dios y hay que odiarlos y hay que rechazarlos. Así estaba la mentalidad de ese intérprete de la ley. Así se enseñaba en la escuela de los rabinos. Y ahora la cosa se pone álgida. Salmo 139, versículo 21, versículo 22, es la porción del Antiguo Testamento que ellos usaban para odiar a sus vecinos. Principalmente odiaban a los samaritanos. Salmo 139, versículo 21 y 22. Salmo 139, versículo 21-22, dice: no odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. ¿Entienden lo que dice allí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Así que en las escuelas rabínicas, en las escuelas de los judíos, se enseñaba como una virtud odiar a los samaritanos, odiar a los gentiles, odiar a los pecadores, odiar a las rameras, prostitutas, odiar a todo tipo de pecador, a los publicanos. Para un judío fariseo, para un judío ortodoxo, era correcto odiar a toda esa gente. Porque decían que esos no eran sus prójimos, sino que eran enemigos de Dios y había que odiarlos. Una pregunta, por favor, especialmente a los samaritanos. Pregunto, ¿tiene sentido lo que estamos haciendo para entender la parábola? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Cuál es la actitud correcta a la luz de Jesús? ¿Debo odiar a los que rechazan a Dios? A ver, ¿debo odiarlos? ¿Echarlo a un lado? ¿Debo odiar a los pecadores? A ver, ¿cuál es la actitud correcta que debemos tener para con ellos? ¿Qué dice Jesús? San Mateo capítulo 6. San Lucas capítulo 6. Queridos, aquí comenzamos a aterrizar. San Lucas capítulo 6, versículo 27. Dice el verso 27, Jesús dice: pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. ¿Quién es que está hablando? El Señor Jesús. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hieren una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues, como dice Jesús, a vuestros enemigos, y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande. ¿Y qué dice ahora? Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Aclaró Jesús el problema, sí o no? A ver, ¿sí o no? Pues sí. Recuerde que estamos poniendo la mesa para entender la parábola. Capítulo 5, San Mateo, versículo 44. San Mateo capítulo 5, versículo 44, dice Jesús: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Tiene sentido esto que estamos estudiando, sí o no? ¿Sí o no?
Una pregunta, queridos, ¿se aplica eso a nosotros hoy? ¿Tiene esto que ver con nosotros hoy? ¿Sí o no? Vamos a ver en la parte final cómo lo aplicamos a nosotros. Y ahora viene la parábola. ¿Cuál es la pregunta del intérprete de la ley? ¿Quién es mi prójimo? ¿Qué pensaban los judíos que era su prójimo? Otro judío justo y perfecto. ¿Quiénes no eran su prójimo para los judíos? Los publicanos, las prostitutas, las rameras, los gentiles, los samaritanos, los pecadores. Decían, no, esos son enemigos de Dios, por tanto no quiero nada que ver con esos. Pero ¿qué enseña Jesús ahora? ¿Que debemos amar a esa gente, sí o no? Entonces, ¿son nuestros prójimos también? Sí, y aquí viene lo bueno ahora. La parábola, capítulo 10, San Lucas. Con todo ese contexto, veamos lo que dice la parábola. Recuerde que la está oyendo un intérprete de la ley. San Lucas capítulo 10, versículo 30. Dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, ¿qué hizo el sacerdote? Pasó de largo. ¿Por qué no se detuvo el sacerdote? Bueno, posiblemente iba a oficiar y si detenía a ver a un hombre herido y se le moría en las manos, él iba a quedar contaminado y no iba a poder oficiar. Así que pensó, bueno, si me detengo aquí, se me puede complicar mi trabajo hoy en el templo, mejor me voy. ¿Pensaba ese sacerdote que ese herido era un, ¿cómo se llama? ¿Era un prójimo de él? Tal vez sí, como era un judío que estaba herido, pero él tenía que ir a oficiar al templo y no podía detenerse para traerse problemas con este tipo herido. Ay, qué ironía, qué cosa curiosa. ¿Ustedes están entendiendo la moraleja? ¿O no? ¿A quién le servía ese sacerdote? A Dios. ¿Y de quién era hijo ese que estaba ahí herido? Aconteció, versículo número 32, asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero, ¿quién dice ahora? Un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido ¿a qué? A misericordia. ¿Qué cosa era el que estaba herido? Un judío. ¿Y quién era el que venía? Un samaritano. ¿Y los judíos y los samaritanos se llevaban bien? Se odiaban. Pero ahora un paria de la sociedad, un samaritano, pasa por aquel lugar y ve a aquel hombre judío que ha sido herido. Y se detiene, mire qué ironía. El sacerdote no lo hizo, el levita no lo hizo, pero el samaritano lo hace. Y dice la Biblia, versículo número 34, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Se hizo responsable el samaritano del judío? ¿Sí o no? Sí. ¿Pagó por el judío? ¿Lo cuidó en la noche? ¿Se arriesgó a que le arrancaran la cabeza? Póngase a pensar que ese judío se le muriera en la mano a un samaritano. ¿Qué podía pensar el pueblo? Que lo mató y ¿qué le iban a hacer a ese pobre samaritano? Le iban a arrancar el alma. ¿Ustedes están entendiendo la parábola, por favor? A ver, sí o no. Pero ustedes se están ubicando en tiempo y espacio. ¿Saben quiénes son los que están oyendo la parábola? Son judíos. ¿Sabe quién fue que hizo la pregunta? Un intérprete de la ley, un doctor. ¿Y saben quién es que está hablando? Otro rabino judío, Jesús. ¿Y a quién está exaltando delante de todo el mundo? A un samaritano. ¿Qué le está estrujando en la cara a toda esa gente? Que un samaritano se hizo prójimo de un judío. Que quien ayudó a un judío fue un samaritano. Y que los mismos judíos no ayudaron al judío que estaba herido. ¿Tienen idea cómo estaban esa gente, lo incómodo que se estaban sintiendo? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sería lindo estar ahí mirando en una película a ver cómo fue el negocio este. Esos tipos furiosos mirando a Jesús así con los ojos atravesados. Y sigue diciendo la Biblia. Y dice el versículo 35, otro día al partir sacó 2 denarios. Un denario era la paga por 12 horas de trabajo.
de 6 de la mañana a 6 de la tarde, ¿cuánto te pagaban? 1 denario. ¿Cuántos días de trabajo forzado estaba dando este hombre por amor a este judío? 2 días de trabajo. ¿Y qué le dijo al mesonero? Y si gasta algo más, cuando yo pase, yo te lo pago. O sea, cuídamelo. Tengo que irme a trabajar, pero cuídamelo, que yo te pago. Una pregunta le hago a usted. ¿Qué compromiso tiene este samaritano con este judío? ¿Por qué lo hace? Pero por amor a quien si te odia. ¿Cómo amar a quien te odia? Hay una palabra clave ahí. Dice que fue movido a misericordia. Hay un libro, hay una palabra en hebreo, la palabra Hesed. Me fascina esa palabra. Hay un libro allá en casa, en la República Dominicana, que tiene como 600 páginas. Y ese libro entero nada más habla de esa sola palabra. La palabra Hesed en hebreo no se ha podido traducir en español. Hay muchas palabras en hebreo y en griego que no se pueden traducir en español. El español no tiene suficiente significación para traducir esa palabra. Han usado 235 palabras diferentes para decir algo que se parezca a Hesed y no lo dice. Hay una frase que se parece a esta, que está en el libro, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15. Es una parábola que espero que estudiemos algún día. San Lucas, capítulo número 15. ¿Han oído hablar de una parábola en la Biblia que se llama el Padre Misericordioso? ¿Han leído esa parábola en la Biblia? Creo que se la saben de memoria. ¿No han leído esa palabra? Está en el capítulo 15, versículo 20. Dice el verso 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. ¿Y qué dice ahora? Y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. ¿Quién corrió? El padre. ¿Quién se echó a su cuello? El padre. ¿Quién lo besó? El padre. ¿Quién falló? El hijo. Tristemente ustedes conocemos la parábola de que como el hijo pródigo. ¿Cómo se llama la parábola? El Padre Misericordioso. ¿Quién es el centro de la parábola? El papá. Bueno, no me debo adelantar porque esa parábola la vamos a estudiar en el futuro y no quisiera dañarla, ¿entiende? Mejor dejarla enterita así para desempacarla el día que le toque. Pero le voy a dar un anticipo. No, no voy a ningún anticipo. ¿Se entiende? No sé si a ustedes le pasa, pero a mí la Biblia me fascina, me apasiona, me gusta. Pregunto, ¿fue movido a misericordia el papá? Una pregunta, número 1, ¿el muchacho este se fue de la casa, sí o no? ¿Gastó el dinero, sí o no? ¿Pidió su herencia antes de tiempo, sí o no? ¿Qué estaba diciendo? Oye viejo, muévete rápido, yo quiero mi cuarto. ¿Mostró amor y respeto a su papá al hacer eso el muchacho? No. ¿Se fue de la casa? Sí. ¿Vivió de cualquier forma? Sí. ¿Deshonró la familia? Y ahora viene de hondo a cerdo, explotado y acabado. ¿Y quién estaba en la puerta esperando que ese muchacho regresara? Cosa rica, a mí me gusta Dios. ¿Verdad que debiéramos parecernos un poquito más al Señor? ¿Sí o no? Mejor terminemos con la parábola. San Lucas, capítulo número 10. San Lucas, capítulo número 10. Versículo número 35. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Y ahora pregunta Jesús, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién le está haciendo la pregunta? Jesús, que contesta el maestro del intérprete de la ley. Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ¿qué cosa? Ve y haz tú lo mismo. Pero ¿qué le había dicho Jesús un poquito antes a este maestro de la ley? ¿No le había dicho lo mismo? ¿Sí o no? Por ejemplo, en el versículo número 28, ¿qué fue lo que Jesús le dijo? Y le dijo, bien has respondido. ¿Qué cosa le dice? Haz esto y vivirás. Lo mismo. Amar a Dios sobre toda la cosa, ¿y a quién? Y al prójimo como a uno mismo. Si eres tú el que está ahí herido, ¿no te gustaría que te ayudara? ¿Sí o no? Y eso es lo que Jesús le está diciendo. No importa que sea samaritano, que sea judío, que sea chino, que sea japonés, que sea
inglés, que sea ruso, que sea lo que sea. Dale la mano. ¿Quién es el prójimo? Quite la J y póngale una X. ¿Quién es el prójimo? El próximo. Si usted dice México y le quitan la J y le pone una X, ¿qué es lo que dice? La misma cosa. La misma tortilla con chile, olvídese. México, México. No es lo mismo. Si dice Texas y dice Texas, no diciendo lo mismo. Entonces, ¿quién es el prójimo? El próximo. Sí, el que tú tienes ahí al lado, aunque no te caiga bien, es el otro, es el prójimo. Aunque no te caiga bien. San Mateo capítulo 25. Ahora vamos con nosotros, queridos. Me da pena que nada más nos quedan 5 minutos para la parte caliente de la noche. A usted le encanta esta parte, sí, esta es la parte sabrosa, ¿verdad? Aquí vienen los cajetazos ahora para nosotros, porque hay que aterrizar con la parábola. Está muy bonito todo eso, ahora nos toca a nosotros. ¿Somos nosotros prójimos de alguien? ¿Se aplica la parábola a nosotros? Cuando Cristo venga a buscar a su pueblo, que somos nosotros, y nos sentimos felices de decir eso, pero ¿somos nosotros su pueblo de verdad? Cuando Jesús venga, van a haber mucho susto y mucho corredero, compadre. Dice él, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sabe lo que es crujir de dientes? ¿Cuándo te crujen los dientes? A ver, yo cuando estaba chiquito y crujía los dientes tenía los puños cerrados. ¿Usted cree que yo estaba contento? Y el crujir de dientes. Bueno, hay otro que crujen los dientes y ¿sí o no? Miren, vamos a aclarar esto ahora para que después no cruja los dientes. Se lo voy a decir con risa y con gozo porque esto es duro y es pesado de oírlo. ¿Están listos? Vamos a darle duro pero con sonrisa y con alegría para que le duela menos. San Mateo capítulo 25. Cuando Cristo venga, ¿cómo será el negocio? Cristo vendrá y dirá, ¿cuántos estudios bíblicos diste? ¿Cuántas conferencias? ¿Cuántas almas ganaste? ¿Cuántas almas bautizaste? Todo eso es importante. Pero aquí viene el examen del Señor Jesús. San Mateo 25, versículo 31 al 36. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Y qué dice? Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos ¿dónde? A su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Mi pregunta, cuando Cristo venga a hablar con sus hijos, a rescatar a sus hijos, ¿le hablará de cosas prácticas o de cosas teóricas? A ver, ¿teóricas o prácticas? Vamos a ser sinceros. ¿Verdad que deberíamos como reestudiar nuestra manera de vivir la doctrina? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Verdad que estamos más afanados en aprender cosas que en vivir lo poco que ya sabemos? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Quieren un chinazo duro? Primera de Juan 4:20. Sí, porque lo veo que no quieren reaccionar y van a tener que reaccionar, aunque les duela. Primera de Juan 4:20. ¿Usted piensa ir al cielo? Pues agárrese aquí. Oiga, pastor, no sea muy duro, ¿eh? Esto va a ser duro con misericordia, no se preocupe. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice, ¿cómo dice ahora? Yo amo a Dios. ¿Y qué dice ahora? Y aborrece a su hermano. ¿Qué dice ahora? Ay, mamacita. Ay, mamacita linda. ¿Cómo dice el versículo? Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ¿qué cosa? Ame también a su hermano. ¿Usted me permite una pregunta difícil ahora? Por favor, ¿le puedo hacer una pregunta difícil? Si el Señor viniera esta noche, si ese cielo se abriera y se hiciera de día
ahora de noche, y a salir el sol, y el cielo se enrollara como un pergamino, y millones de ángeles resplandecientes llenaran el firmamento con su luz, y apareciera Dios sentado en su trono, y Cristo sentado a su derecha. La pregunta que le hago a usted, ¿resolvió usted su problema con el hermano que se aborrecen ustedes dos?